Hola, Pupilo, ¿me escuchas? Salamanca, ¿me escuchas? Quintana, ¿me escuchas? Delegada Quintana, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas. ¿Qué dice? ¿Qué tal, qué tal van las clases? ¿Qué tal el fin de semana? Ah, Ay, full clases, profesor, todo el día. sí, pues, ¿no? ¿Ustedes desde qué hora tienen clase? Desde las Sábado. 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, 10 y algo. Ah, ¿tanto? ¿Sábado nomás? ¿O domingo también? ¿Ah, domingo Los también? dos días, sábado y domingo, sí. Qué bravo, ¿ah? Desde las 8. ¿Y a qué hora almuerzan? Tenemos un break de 1 a 1:50. Nada más. No, Ah, profesor. chajita, está bien difícil, ¿eh? Pero vale el esfuerzo. Felicitaciones, pues, por ese esfuerzo, ¿no? Ah, no, eso sí, claro, profesor. A la Vale la larga, pena el esfuerzo. claro, a la larga va a dar sus frutos eso. Bien, bien. Entonces, ahora tenemos el tema este de plan de negocios, ¿no? Entramos a los negocios. Entramos a los negocios, ¿ya? Y rápidamente vamos ingresando por acá porque la hora se va yendo, ¿no? Bien, seguramente van a ir llegando ya el resto de sus compañeros. Mientras tanto, nosotros seguimos. Mire, tenemos aquí este tema de plan de negocio, ¿no? Cuando hablamos de plan de negocios, tenemos que verlo a nivel empresarial. Y entonces podemos encontrar que por acá las microempresas necesitan un plan de negocio. Las pequeñas empresas igualmente necesitan un plan de negocio. Por acá, las medianas empresas igualmente necesitan un plan de negocio. Y claro, y ni qué decir, las grandes empresas necesitan un plan de negocio, ¿no? Grandes empresas, ahí está. Ahora, también podemos decir aquí, vamos a cambiar de color de lápiz, ahí para indicar que, por ejemplo, que también necesitan un plan de negocio acá las empresas comerciales. Empresas comerciales necesitan su negocio. Las empresas industriales, ni qué decir, pues, necesitan su plan de negocio. Por acá, no vamos. Las empresas de servicios igualmente necesitan un plan de negocio. Y por acá, las otras empresas, cualesquiera que fuere su giro, su actividad, donde estén, así estén en la Luna o en Marte, van a necesitar un plan de negocio. Y entonces, por aquí viene una pregunta. Las micro y pequeñas empresas, estas dos, en el Perú de hoy, estas dos empresas, ¿tienen o no tienen plan de negocios? Por acá, la mediana empresa, uy, 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 no quiere trabajar esto, ya. Y la gran empresa, estas mediana y gran empresa,
¿tienen o no tienen plan de negocio? Y también podríamos preguntar si las empresas de comercio, como las industriales, tienen o no tienen plan de negocio. Y las empresas de servicio y otro tipo de empresas tienen o no tienen plan de negocio. Bueno, el plan de negocio es necesario para todas. Repito, el plan de negocio es necesario para todo tipo de empresa, independientemente del tamaño de la empresa, independientemente del giro o actividad que desarrollen, cualesquiera que fuere. Las empresas pueden ser de tipo distrital, departamental, regional, a nivel nacional, internacional. Todas necesitan un plan de negocio. Pero la micro, acá arriba me voy, pero las micro y pequeñas empresas en el Perú, por lo general, no tienen un plan de negocio formal, ¿no? Quiero decir, un plan de negocio formal, con un documento, digamos, que haya sido elaborado por alguna consultora, por ejemplo, o por el estudio contable que trabaja con ellos. Por lo general no tienen. Pero si no tienen, ¿cómo trabajan? Bueno, trabajan así de memoria, ¿no? De memoria. Y eso hace que muchas veces incurran en mayores costos frente a los ingresos que tienen. Y eso hace que en algunos casos rápidamente los negocios, así como aparecen, al poco tiempo desaparezcan también, porque no había un plan. Y entonces, en el marco del emprendedurismo, nosotros promovemos todo tipo de negocio, todo tipo de empresa, pero que la empresa, digamos, vaya evolucionando de la micro, que al poco tiempo pase a pequeña, que la pequeña al poco tiempo pase a mediana y con el tiempo llegue a ser una gran empresa, ¿no? Ese es el objeto principal, digamos, del emprendedurismo, ¿no? Porque está ahí está en un plan de mejora continua, que es la esencia de todo negocio, ¿no? La mejora continua, ¿no? No estar ahí dando vuelta como trompo, digamos, año tras año como microempresa. Eso es lo que pasa mayormente en los negocios en el Perú. La gente se contenta con tener un micronegocio y pocos, muy pocos son los que van avanzando y terminan como gran empresa, tal como esto ha sucedido en el caso, por ejemplo, de estos añaños, Top y Top, el mismo grupo BCP, que al inicio, o la empresa esta Wong, que nació, dicen que por ahí en una esquina, una bodeguita de mala muerte, y finalmente terminó un tiendón que luego lo vendieron y la empresa sigue ahí con otro dueño. Emprendimiento también es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Que en algunos casos habrán estado con estudios secundarios y ahora ya en la universidad, en otros casos con estudios técnicos y ahora en la universidad, y en algunos otros casos, algunos que ya son profesionales, pero quieren otra profesión. Y eso es así, la esencia del emprendedurismo, ¿no? Querer cada vez más, ¿no? En el sentido, digamos, positivo de las cosas, ¿no? Bien. Ahora vamos a compartir aquí antes de continuar con aspectos teóricos sobre el plan de negocio, vamos a compartir aquí una ayuda que tenemos por acá. Vamos a ver dónde anda. Ujú. Un ratito. Ujú.
Espera un ratito. Elementos que conforman un plan de negocios. Para planificar el proyecto, elaborarás lo que se llama plan de negocio, informe imprescindible en la fase previa a la constitución de una empresa. Escuchen lo que dice informe imprescindible. Así debería ser en todo negocio, digamos, formal, legal, que quiere, digamos, mejorar, ¿no? O sea, previo al funcionamiento, tener su plan. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Porque acá en el país ocurre al revés, ¿no? Primero hacemos negocios y después pensamos en un plan, ¿no? Y no es así, ¿no? No debería ser así, ¿no? Escuchamos aquí, ella es la delegada, la que está hablando, ¿no? Por si acaso. Elementos que conforman un plan de negocios. Para planificar el proyecto, elaborarás lo que se llama plan de negocio, informe imprescindible en la fase previa a la constitución de una empresa, debido a que te ayuda a comprobar si el negocio es viable o no lo es. Ajá, escuchen ahí. O sea, teniendo un plan y evaluándolo adecuadamente, sabemos de forma previa si el negocio es viable o no lo es. Si es viable, continuamos con el negocio. Si no es viable, tenemos que reajustarlo por ahí para que sean. Y ahí, en términos de financieros, hay unos indicadores que se utilizan para eso, ¿no? Como el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, ¿no? Son herramientas financieras que, que nos facilitan la evaluación de un negocio, ¿no? De un negocio. Y cuando hablamos de un negocio, puede ser, por ejemplo, de una micro, pequeña, mediana o gran empresa. O puede ser, digamos, solamente una actividad, ¿no? Esto es aplicable a todo. Puede ser, por ejemplo, la compra de maquinaria, la compra de equipo. Puede ser la ampliación de una sucursal, ¿no? De un establecimiento, ¿no? Puede ser un nuevo producto, ¿no? Un nuevo servicio, ¿no? Puede ser la alianza estratégica con otro negocio. O puede ser la salida del negocio del distrito a otros distritos dentro de una provincia. O la salida a otras provincias, a otros departamentos, a otras regiones. Y finalmente dar el salto, digamos, al exterior. Todo eso puede estar como formando parte de un plan de negocio. El plan de negocio puede ser integral, puede ser total, o puede ser, digamos, de una cuestión en particular, como acabo de indicar, ¿no? Pero que requiere de su existencia, tiene que existir. Ese es el punto inicial, tiene que existir un plan de negocios. Y existiendo como plan de negocio tiene que ser evaluado. O sea, sin ejecutarse, tiene que ser evaluado. Y claro, cuando se ejecute, también otra vez tiene que ser evaluado, ¿no? No tendría sentido, digamos, eh, tener un plan, el plan me salió viable, lo ejecutamos y no lo medimos en qué medida resultó favorable o desfavorable, ¿no? Tenemos que medir y eso se hace mediante la evaluación correspondiente, ¿no? De una empresa, debido a que te ayuda a comprobar si el negocio es viable o no lo es, y si vale la pena ponerlo en marcha o desecharlo. Es de veras importante. Eso es lo que no se hace pues aquí en nuestros medios. Por eso que hay micro, pequeñas empresas que aparecen, están por ahí, no encontraron clientes, no hubo demandantes y
la oferta nadie lo compra, lo rematan y se acabó el negocio, se acabó la aventura, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en negocios formales, legales, serios, tiene que hacer su plan de negocio, ¿no? Y para eso tenemos que cumplir algunos requisitos, alguna pauta, ¿no? Si el plan de negocio es realista y recoge información detallada y fidedigna del negocio y demuestra su viabilidad económica, es un excelente medio de venderlo a posibles inversionistas o entidades financieras o bajar. Ajá. Cuando dice que es posible venderlo, quiere decir que te puedan creer que el negocio va a ser rentable y por lo tanto te puede dar crédito el banco o te pueden dar crédito los proveedores u otros agentes económicos de los cuales tú requieres algo, ¿no? O sea, en ese marco tiene que verse, ¿no? A recursos de programas pymes y de dar una imagen de profesionalismo. Los elementos que conforman el plan de negocios son: resumen ejecutivo. Contiene la información más importante de tu plan. Aunque aparece primero en la lista, es el último en ser preparado. Introducción al negocio. Breve descripción del negocio. Se presenta una explicación sobre el producto, servicio o artículo que vas a vender o producir. Análisis e investigación del mercado. Da cuenta de la idea, la situación del mercado, las futuras acciones y las estrategias de implementación que te has trazado. Análisis FODA. Estudio que sirve para hacer un análisis de tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estudio de la competencia y estrategia. El análisis FODA también describe quién y cómo es la competencia y se proyectan las ventas. Estudio administrativo y estrategia de producción. Descubre cómo operará el negocio, el personal que requerirá, la tecnología a usarse, especificando máquinas, equipos, espacios necesarios y personal. Factibilidad técnica, económica y financiera. Este elemento contiene las estructuras de costos, precios, ingresos y se calculan las ganancias. Aquí podrás ver si tus ganancias son suficientes como para tomar el riesgo de iniciar tu propio negocio. Dirección general, conclusiones y anexos. Describe el tipo de constitución del negocio, así como los pasos necesarios para obtener licencias de funcionamiento, permisos de operación, así como el plan de implementación. 5 claves para que tu negocio funcione cada vez mejor, por lo que los clientes y el dinero lleguen. Ajá, correcto. Por acá más o menos comenzó esas 5 claves, ¿no? Más o menos. Vamos a ver ahí. Está hablando, digamos, de cuáles son las partes que debería contener, ¿no? Aunque eso puede variar, ¿no? Puede variar los nombres, pero el contenido de fondo es el mismo, ¿no? Más importante de tu plan, aunque aparece primero en la lista, es el último en ser preparado. Ahí habló del resumen ejecutivo, ¿no? Resumen ejecutivo. Como indica, ese resumen es un extracto, digamos, de lo que contiene todo el plan y que se formulan al final, ¿no? Al final del plan, ¿no? Porque para hacer un resumen hay que tener el plan. Introducción al negocio. Ajá, ahí tiene que comentarse, pues, de qué se trata el negocio, ¿no? Si es comercial, industrial, de servicios, agrícola, agroindustrial, minero, pesquero,
cualquiera que fuere, ¿no? Hay que dar los detalles, ¿no? Los detalles correspondientes. Breve descripción del negocio. Se presenta una explicación sobre el producto, servicio o artículo que vas a vender o producir. Análisis e investigación del mercado. Este es importante, ¿no? Este es importante, el análisis del mercado. Muchos negocios fracasan por esta parte, de esta parte, ¿no? Es decir, cuando no se investiga el mercado, es decir, no se ha investigado si hay necesidades o lo que es lo mismo, si hay demandantes. Porque ¿cómo uno puede anhelar tener una oferta si antes no sabe si hay demanda? Esta parte del análisis de mercado permite, digamos, identificar eso. La demanda, hombres, mujeres, niños, que necesitan un producto, un servicio, ¿no? Es de lo más importante. Y muchas veces algunos negocios se ubican en tal o cual lugar sin que sea necesario ese negocio ahí. Y eso genera, digamos, un problema porque no va a tener la venta que se requieran. Da cuenta de la idea, la situación del mercado, las futuras acciones y las estrategias de implementación que te has trazado. Análisis FODA. Estudio que sirve para... Esto también es de lo más importante, ¿no? Para saber cuáles son, cuál es lo bueno que tienes y cuál es lo malo que tienes, ¿no? Fortalezas y debilidades, ¿no? A nivel interno. Y lo otro, digamos, las amenazas y oportunidades de tipo externo que puede haber. Eso tiene que identificarse, ¿no? Mediante un análisis especial que se llama, pues, el famoso análisis FODA, ¿no? Este análisis FODA a veces nos puede dar muchas fortalezas que hay que saber conservarlas y protegerlas, porque en esa fortaleza descansa la razón de ser de un negocio, ¿no? Igualmente, aquellas oportunidades que pueden presentarse, hay que saber en qué momento aprovecharlas. Primero, identificar cuáles podrían ser esas oportunidades para, digamos, aprovecharlas de mejor manera, ¿no? Si no se hace ese análisis, no se sabría, digamos, que tenemos lo bueno que tenemos y cuáles son las cosas malas que también tenemos o a las cuales no vamos a enfrentar, ¿no? Hacer un análisis de tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estudio de la competencia y estrategia. El análisis FODA también describe quién y cómo es la competencia y se proyectan las ventas. Claro, en algunos negocios no podría haber competencia en el corto plazo. Y hay que estudiar si hay competencia o no hay. Si no hay competencia, es un negocio nuevo, un servicio nuevo, inmediatamente entramos y vamos a tener, digamos, ahí los ingresos correspondientes, ¿no? Pero si ya hay competencia, hay que ver a qué precio vamos a vender los bienes o servicios que ya se prestan en ese lugar, ¿no? Eso es lo que pasa con algunos supermercados, por ejemplo. Ven que hay un supermercado en un lugar y luego ellos se ponen en otro, cercano nomás ahí. Y se ponen ahí para hacer la competencia, ¿no? Y lógicamente este último tiene que tener incluso mejores servicios, menores precios para poder, digamos, jalar a la gente que va al otro lado, ¿no? Los negocios son así. No hay ley que prohíba que si hay un negocio ahí, otros no pongan su negocio. En una esquina puede haber una panadería y yo pongo mi panadería acá. Y si lo pongo ahí es porque
mi negocio representa un alto sentido de competitividad para el otro. Y yo debo tener alguna receta para reducir mis gastos, mis costos e imponerme al otro negocio que ya está ahí, que ya tiene mercado, que tiene su clientela, ¿no? Pero yo con mi negocio pretendo quitarle un poco de clientela. Bueno, todo eso pues tiene que manejarse técnicamente, ¿no? Estudio administrativo y estrategia de producción. Descubre cómo operará el negocio, el personal que requerirá, la tecnología a usarse, especificando máquinas, equipos, espacios necesarios y personal. Factibilidad técnica, económica y financiera. Este elemento contiene las estructuras de costos, precios, ingresos y se calculan las ganancias. Aquí podrás ver si tus ganancias son suficientes como para tomar el riesgo de iniciar tu propio negocio. El riesgo, ojo ahí con esa palabrita, atentos, anoten. En todo negocio tiene que identificarse los riesgos que representa, ¿no? Y hay una infinidad de riesgos, ¿no? Riesgos en algunos casos internos y otros casos externos. Esos internos, al identificarlos, los podemos ir solucionando, ¿no? Pero a veces hay riesgos externos sobre los cuales no podemos hacer mucho, ¿no? Ejemplo de riesgos internos que se podrían presentar y que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es el personal que tenemos, ¿no? Si tienes personal, pues un aprendiz, digamos, no apuntes a mucho, no te pases, ¿no? Pero si tienes personal altamente capacitado, entrenado, perfeccionado, ¿no? Y bien remunerado, ¿no? Y bien tratado, de hecho, digamos, tienes toda la de ganar. Otro puede ser el tipo de maquinaria que tiene, ¿no? Si es maquinaria de tecnología de punta, como se estila decir, valga la redundancia, apuntas a más, apuntas a ganador, ¿no? Pero en cambio, pues si vienes con maquinaria obsoleta, de segunda, tercera mano, entonces no pidas mucho. Esa maquinaria no va a aceptar, digamos, muchas horas de funcionamiento, de repente tiene que hacer algunas paradas, etcétera, etcétera, y todo eso tiene que ponderarse, ¿no? Y así pueden presentar una serie de riesgos internos, como por ejemplo el hecho de no haber generado la rentabilidad necesaria como para recurrir a un préstamo, o el hecho de no generar la liquidez necesaria en el negocio e ir a pedir un préstamo con una tasa baja cuando no es posible que obtengas así, porque tu situación hace que conlleve mayor riesgo. Pero los riesgos también son externos, ¿no? La inflación, la devaluación, el tipo de cambio, ¿no? La situación política, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en un entorno bien escabroso, ¿no? Primero tenemos ahí una pandemia atroz. Segundo, que tenemos ahí una vacancia que formalmente se va a dar, no sabemos si se concretará, pero eso genera incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en el mercado financiero, en el mercado bursátil, en los negocios, ¿no? Y además tenemos que el otro año hay elecciones y no sabemos quién ganará las elecciones. O sea, el momento este es de mucho riesgo externo, ¿no? De mucho riesgo externo a nivel país y también a nivel internacional, ¿no? También acaba de terminar las elecciones en Estados Unidos. Hasta ayer no sabían quién iba a ganar. Parece que ya ahora dijeron que ya hay ganador, ¿no? Pero aún habiendo ganador, no sabemos qué política implantará el nuevo gobierno norteamericano, cuyas políticas tienen efectos mundiales. Y eso lo sabremos recién en enero del 2021, cuando hace toma de mando, ¿no?
En el entorno sudamericano ha habido elecciones en Bolivia y de la derecha ha pasado a la izquierda. Y en Chile va a haber cambio de constitución. Y en Argentina también hay un entorno bien raro, porque antes estuvieron con los Kirchner, tuvieron con una tendencia izquierdista, luego pasaron a una tendencia derechista, luego han regresado a la izquierdista, y así está movido. Tenemos un escenario mundial bien especial para el campo de los negocios, ¿no? Entonces no es tan fácil ahí. Los negocios especialmente grandes no la tienen seguro, ¿no? Y también pequeños, ¿no? Porque los negocios pequeños dependen pues del empleado, del ama de casa, del trabajador que está por ahí caminando, ¿no? Y si no hay trabajo y, y todavía no abren las escuelas, las universidades, o no abren los cines, no abren los restaurantes, no abren las discotecas, en fin, no hay ese movimiento, digamos, tradicional, comercial y de servicio, ¿no? Y eso retrae la economía, ¿no? Entonces, todo eso son riesgos de carácter interno por un lado y de carácter externo por otro, ¿no? Como decía, esos riesgos internos se pueden eliminar, pero los externos no podemos hacer nada. Contra el tipo de cambio, todos los días el Banco Central de Reserva compra y vende moneda extranjera y no puede, digamos, no puede y tampoco quiere, digamos, eliminar las fluctuaciones del tipo de cambio. Sobre los efectos de la economía norteamericana en el marco mundial, menos vamos a poder hacer, ni siquiera como país, más aún como empresa no podemos, o menos aún como empresa tampoco podemos hacer nada. Y entonces hay eventos de ese tipo que debemos tener en cuenta para todo negocio, ¿no? Uy, a ver un ratito ahí, se ha desconectado aquí esto. Ya regresó. Bien, seguimos. En esta parte comienza a hablar de la maquinaria, ¿no? De la maquinaria, el equipo, los procesos, los procedimientos. Muchas veces aquí reside todo el negocio, ¿no? Porque es aquí, estas máquinas, estos aparatos que van a permitir hacer el pan, hacer la camisa, hacer el calzado, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Son la maquinaria, los equipos, ¿no? Que, que, que conllevan, digamos, de inversiones, ¿no? Y que luego vamos a hablar con cifras sobre esto, ¿no? Espacios necesarios y personal. Factibilidad técnica, económica y financiera. Este elemento contiene las estructuras de costos, precios, ingresos y se calculan las ganancias. Aquí podrás ver si tus ganancias son suficientes como para tomar el riesgo de iniciar tu propio negocio. Dirección general, conclusiones y anexos. Describe el tipo de constitución del negocio, así como los pasos necesarios para obtener licencias de funcionamiento, permisos de operación, así como el plan de implementación. 5 claves para que tu negocio funcione cada vez mejor, por lo que los clientes y el dinero lleguen. Que venga el billete. 1. Fíjate metas y planifícate para llegar a las mismas. 2. Desde que sepas las acciones que debes llevar a cabo para llegar a donde quieres, impleméntalas ya, no esperes. 3. No dejes de formarte nunca. 4. Relaciónate con otras personas. Ya sabes que no hay mejor publicidad que el de boca a boca. 5. Integra nuevas tecnologías e Internet y actualízate. Iniciar tu propio negocio. Dirección general, conclusiones y anexos. Describe el tipo de constitución del negocio, así como los pasos necesarios para obtener licencias de funcionamiento, permisos de operación, así como el plan de implementación.
5 claves para que tu negocio funcione cada vez mejor, por lo que los clientes y el dinero lleguen. 1. Fíjate metas y planifícate para llegar a las mismas. 2. Desde que sepas las acciones que debes llevar a cabo para llegar a donde quieres, impleméntalas ya, no esperes. 3. No dejes de formarte nunca. 4. Relaciónate con otras personas. Ya sabes que no hay mejor publicidad que el de boca a boca. 5. Integra nuevas tecnologías e Internet y actualízate. Ajá. Muy bien, pues. Las futuras acciones. Entonces, lo dejamos ahí. Ya tenemos ahí un marco general. Un marco general. Ahora vamos a ver los detalles, ¿no? Vamos a ver los detalles de todo esto. Un ratito ahí. A ver, ahorita compartimos. Ya. Esto ya estuvimos comentando anteriormente, ¿no? Bien, continuamos entonces. Algunas definiciones ahí más específicas, literales, ¿no? Para avanzar con esto del plan de negocios. Dice que es un instrumento o herramienta en el que se apoya un proceso de planificación sistemático y eficaz. Debemos tener en cuenta ahí ese proceso sistemático, ¿no? Ese proceso sistemático, miren ahí, proceso de planeación sistemático. ¿Por qué se le llama sistemático? Porque reúne, ¿no? Reúne a varios elementos, ¿no? a varios planes, a varias actividades. Por ahí aparece, por ejemplo, el plan legal. Si queremos ser legales, tenemos que tener un plan de legalización, un plan de formalización, ¿no? Un plan de marketing, un plan financiero, como se estuvo mencionando, ¿no? Un plan de costos, un plan de recursos humanos y otros, ¿no? Y todos esos sistematizados, quiere decir adecuadamente concordados, que se enlazan entre sí, ¿no? Luego tenemos esto que dice eficaz. ¿Con qué, cómo se relaciona este término eficaz? Lo voy a poner por acá. El término eficaz quiere decir que todos estos planes que he mencionado, estén orientados a lograr las metas. Igualmente los objetivos. Y claro, la misión de la empresa o del negocio que se está haciendo, ¿no? Sin eso no caminaría, ¿no? Todo, digamos, todo plan tiene que estar orientado al logro de metas, objetivos y la misión correspondiente, ¿no? Cuando hacemos eso, podemos medirlo de vez en cuando para ver si estamos logrando esas metas, esos objetivos correspondientes, ¿no? Luego, seguimos en el párrafo siguiente. El plan de negocio reúne en un documento único, ¿no? Toda la información necesaria. Toda. ¿Cuál es toda? ¿Qué cosa es toda?
Toda la información necesaria se refiere a todos los planes. A todos los planes que van a formar parte del plan de negocios. Y que ya lo hemos mencionado en la parte superior, ¿no? Toda la información necesaria, administrativa, legal, financiera, contable, ¿no? Todo. Con lineamientos generales para poner en marcha la idea de negocio. Mientras esto no se concrete, siempre va a ser una idea. Y esa idea puede ser, pues, como hemos visto anteriormente, constituir una micro empresa, una pequeña empresa, una mediana o una gran empresa. Esa idea puede ser constituir un negocio de comercio, de industria, de servicios, de otro giro. Esa idea puede ser tener productos para vender o prestar servicios en una gama, digamos, diversa. Ya eso depende de cada negocio. El último párrafo. El plan de negocio puede ser una representación del modelo que se seguirá en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, en realidad, pues, cuando uno hace un plan de negocios, digamos que este es el plan, ¿no? Este es el plan. Y el plan es general. El plan de negocios es un plan general. Es un plan general de negocios. ¿Y por qué general? Porque puede estar orientado al al corto plazo, como puede estar orientado al mediano plazo, o como puede estar orientado a largo plazo. Todo eso esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? Corto plazo, un año, o lo que queda de un año, digamos, un año. Mediano plazo, 2, 3 años. De 2 a 3 años, ¿no? Mediano plazo. Y largo plazo, 4 a 20 años. Actualmente también se habla, digamos que, de planes prospectivos. Por acá le vamos a poner esto. Se habla de planes prospectivos de 20 a más años. Las grandes empresas ya no están pensando, digamos, en largo plazo. Están pensando, digamos, en forma prospectiva, 20 o más años. Así, de esa manera se conciben los negocios actualmente. Vamos. Aquí están los planes, los distintos planes que se mencionan, aunque no todos, ¿no? Pero al menos están los más importantes. Por ejemplo, si queremos tener un negocio, primero debemos pensar en tener un negocio legal. Y a su vez, este negocio debe ser formal. Cuando hablamos aquí en la Universidad de Negocios así, de emprendimientos, hablamos de que este negocio es legal y formal. Es decir, con todas las reglas. Y por tanto, entonces, tenemos aquí un aspecto inicial que debemos considerar aquí con el número 0. Este es el punto de partida. Tenemos que ver cómo cumplimos todos esos aspectos legales. Este es lo que técnicamente se le llama también el plan legal. El plan legal. Que los detalles lo vamos a indicar luego, pero a grandes rasgos podemos decir que esto puede incluir trámites en registros públicos, trámites en la SUNAT, trámites en la municipalidad, trámites en otros sectores, según el caso, ¿no? Que conlleva, digamos, a varios costos este plan de aspectos legales. Luego tenemos aquí como número 1 el plan de ventas, porque de acuerdo a cómo quiero vender, es que se van a originar el resto. Anoten eso.
de acuerdo como uno quiere vender y que va a formar el resto de planes. Por ejemplo, si quiero vender como 100 unidades semanales de un producto, posiblemente necesite personas, recursos humanos, financiamiento, hacer el marketing correspondiente, ¿no? Y desde luego hacer las tramitaciones correspondientes para seguir en el marco formal, ¿no? Las ventas mueven todo. En las universidades, por ejemplo, a veces me llamaba la atención, antes decía yo, ¿por qué las universidades, como en este caso la facultad, por qué la Facultad de Ciencias Financieras y Contables, si hay tantos estudiantes que quisieran estudiar contabilidad, ¿no? ¿Por qué es que no apertura más vacantes, ¿no? Más vacantes. Y entonces la respuesta es la siguiente, ¿no? Los ingresos de postulantes o de ingresantes, ¿no? Los ingresantes a contabilidad van a ocupar determinadas aulas. Y entonces, de, la cantidad de ingresantes a una carrera, como en este caso contabilidad, debe estar relacionado con la infraestructura que tiene la facultad. Si la facultad no tiene infraestructura, no puede, aunque quiera, digamos, llamar más estudiantes, más ingresantes, no puede hacerlo, ¿no? Son limitantes que se dan. Lo mismo va a pasar en un negocio, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, tiene un par de máquinas que le permiten hacer un número de unidades tal, por lo tanto no podría hacer más de ese número y por tanto no podría atender a esos clientes. Entonces todo se amarra en relación con la venta. Tanto como quiero vender, tengo que preparar la maquinaria, los equipos, ¿no? Los recursos humanos, ¿no? El financiamiento correspondiente y los otros, ¿no? Por acá podríamos considerar también, bueno, acá no están todos los planes, pues por acá entra un plan, por ejemplo, un plan de inversiones, las inversiones, ¿no? Un plan de inversiones, porque los negocios se dan con inversiones, tiene que haber inversiones. Y por acá las ventas van a generar costos, y esos costos no solamente son de recursos humanos, ¿no? Sino que tenemos que tener aquí un plan de compras, y esa compra puede ser de materia prima directa, de materia prima indirecta, etcétera, ¿no? Un plan de compra, ¿no? Y este plan de negocios, tenemos que tener ahí un plan de financiación, y esto conlleva a tener un plan bien específico, en todo caso un presupuesto específico, que es el famoso flujo de caja, ¿no? Que los bancos le exigen a todo negocio. Y muchas veces los bancos mismos dicen, no les interesa tus estados financieros. Mire lo que pasa. No le interesa tus estados financieros. Ya, si lo presentas, ahí está, pues, para saber que eres formal, que cumple, ¿no? No le interesa ni siquiera tus declaraciones juradas, porque sabe que a veces se te vendes más y declara menos. Los bancos saben lo que pasa en los negocios, ¿no? Y el banco le da más importancia a este documento, el flujo de caja, porque este documento no se presenta a la SUNAT, no se presenta a ningún sitio formalmente, solo al banco para que de acuerdo con los flujos o saldos que tengas de tu negocio, te puedan dar un crédito. La liquidez que puedas tener está ahí en ese flujo de caja, que sale el plan de financiamiento o forma parte, digamos, de ese plan de financiamiento.
Entonces, hablar de un plan de negocios no es hablar de un solo plan, es hablar de varios planes que forman esta suerte de macro plan. O sea, un plan de negocios es una suerte de macro plan que encierra, digamos, a otros planes bastante importantes en el marco de una empresa, ¿no? Los detalles le vamos a dar luego aquí de cada uno. Por ejemplo, comenzamos aquí con el plan de marketing. Y dice que primero tenemos que hacer una investigación de mercado, claro, para identificar la demanda, dónde está la demanda, ¿no? Dónde podemos ubicarnos para vender nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? Debemos analizar el mercado e incluso podemos segmentarlo para, para poder, digamos, atender de mejor forma un determinado segmento del mercado. A veces no es posible, digamos, no es posible abarcar todo el mercado, ¿no? Por decir, si vendo prenda de vestir, segmentar significa que solamente, por ejemplo, venda, venda camisa para caballeros, gente mayor, de peso. O segmentar significa también dejar, digamos, a la gente mayor y orientarme, digamos, a los adolescentes o a los niños, por ejemplo, o a los bebés. Entonces, eso tiene que hacer la empresa, ¿no? Por ahí, de alguna forma, tengo que identificar qué necesidades tiene el cliente, qué producto le falta, qué cosa no tiene ahí donde vive, qué le falta, peluquería, farmacia, restaurante, chifa, chicharronería, bodega, le faltan asesoría, consultoría. Ajá, tengo que identificar todo eso. Ayudar a desarrollar los productos y servicios de acuerdo a la necesidad, ¿no? Esto quiere decir que la oferta tiene que estar en relación con la demanda. Oferta y demanda, ¿no? Tiene que estar ahí enlazado, ¿no? Porque si uno genera oferta sin que haya demanda, te vas a la quiebra. Luego, si generas una oferta insuficiente para la demanda, podríamos tener problemas, ¿no? Si es que no hay otros negocios que puedan cubrir esa parte, ¿no? Va a haber, digamos, clientes desatendidos. Y cuando un cliente es desatendido, por ahí un tanto genera una suerte de antipatía, ¿no? Por no haber sido el beneficiado, ¿no? En el diseño de este plan, pues, tiene que utilizarse algunas herramientas propias del marketing, ¿no? Y luego, digamos, tenemos que pensar en la publicidad que se va a hacer al negocio, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Boca a boca, como decía ahí en la presentación. Vamos a utilizar volantes muy tradicionales también, últimamente ya poco creíbles, ¿no? ¿Vamos a utilizar acaso las redes sociales o vamos a utilizar algún medio masivo como la televisión o la radio, ¿no? En fin, ya eso tiene que establecerse, ¿no? El plan de marketing. Ahora, otra cosa, el marketing es una necesidad. Si uno como persona no se marketea, ¿quién diantres te va a conocer? Nadie te conoce. Tienes que marketearte, ¿no? Tienes que decir que eres contadora, o eres auditor, o eres asesor financiero, tributario, ¿no? Si no, nadie te conoce. Y lo mismo va a pasar en los negocios, ¿no? ¿Quién sabe que tal negocio vende tal producto, ¿no? Para eso el marketing, ¿no? Tiene que hacerse el marketing correspondiente, ¿no? Sin eso no se llega, no se llega a la comunidad, ¿no? El plan de aspectos legales, ¿no? Aquí más entra, digamos, el trabajo del contador, ¿no? Aun cuando en los anteriores temas, porque en contabilidad también enseñan marketing, ¿no? Enseñan de todo en contabilidad, ¿no? Entonces,
Tranquilamente uno puede preparar ahí, siguiendo algún cursito más por ahí de marketing, puede preparar un plan de marketing. Hoy por hoy, las, hoy por hoy las actividades no corresponden a ninguna especialidad. El que lo puede hacer, que lo haga. Entonces acá, primero tenemos aquí una serie de tramitaciones administrativas, formalidades de constitución, aparece registros públicos, ¿no? Aparece, como ya dije hace rato, las municipalidades, ¿no? Aun cuando la municipalidad lo tenemos aquí en la parte inferior, ¿no? Sí, sí, la municipalidad con su licencia de funcionamiento, sus avisos, ¿no? Y luego la famosa SUNAT, ¿no? Aquí está la SUNAT, ¿no? Con con todas las obligaciones que conlleva para inscribirse en un determinado régimen y cumplir lo que se establece ahí, en comprobante de pago, en libros, en declaraciones mensuales, en declaraciones anuales, según el caso, ¿no? Y tener en cuenta, pues, el tipo de empresas que se puede constituir, ¿no? Desde siempre han habido empresas como, por ejemplo, la famosa, a nivel jurídico hablo, la EIRL, famosa mucho tiempo, tiempo de gobierno militar, Velasco, justamente él lo crea, ¿no? Velasco, Morales Bermúdez, está Belaúnde, por ahí llega, digamos, con fuerza este tipo, ¿no? Luego, ya un poco la gente se desanima y pasa a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la famosa SRL, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Pero sucede que a la fecha, aun cuando estos modelos subsisten, sin embargo, ya poco constituyen EIRL. Está vigente, pero ya poco constituyen. Está vigente también la SRL, pero poco constituyen. Y ahora la estrella, como dicen, la vedette, o como dicen en el fútbol, la gordita, hablando de fútbol, la gordita por la pelota, está en la SAC, en la SAC. Sobre todo eso tenemos que ir conociendo. Hay otros modelos de empresa también aplicables, la sociedad anónima ordinaria, la sociedad anónima abierta, pero que son generalmente para grandes empresas. El plan de recursos humanos, la gente, ¿no? La gente. Primero indicar aquí lo siguiente, miren, a través del tiempo, a la gente le llamaban Víctor Raúl Aya de la Torre llamaba a los trabajadores manuales. ¿Sí? Trabajadores manuales, así le llamaba, trabajadores manuales y trabajadores intelectuales. Así le llamaban políticamente. Ya técnicamente estaba por ahí ese tiempo este término, recursos humanos. Famosos recursos humanos. Pero luego esto no ha ido quedando ahí, sino que luego, e incluso está vigente este término capital humano. Sigue vigente todavía ese término capital humano. Todos los términos siguen vigentes, ¿no? Pero ya van perdiendo peso, ¿no? Hoy más que nunca se habla del talento humano, porque en realidad cada trabajador como tal, como que es persona, tiene un talento, y lo que da en un trabajo es talento, como administrativo, como contable, como tributarista, como economista, como abogado, como ingeniero, como fabricante, como trabajador de un proceso productivo, ahí está su talento. Bien, entonces ese es más o menos la historia de la gente. Ahora, ¿qué
¿Qué debemos tener en cuenta en un plan? En un plan de negocios sobre el personal. Primero dice, mire acá, diseño y clasificación. Diseño y clasificación. Es decir, tenemos que clasificarlo como, por ejemplo, los dueños, los directivos, los funcionarios, los trabajadores, llamados últimamente colaboradores, simplemente así, colaboradores. No sé si lo han hecho de buena o mala fe, pero el término colaborador me suena como secundario, ¿no? Bien, sigo. Luego dice diseño del sistema de evaluación. Una vez que tenemos el personal dentro de la empresa y lo hemos capacitado, tenemos que evaluar cómo está trabajando, Y para eso hablamos de la evaluación del personal. Esta evaluación, donde estamos por acá, ya estamos en la evaluación. Esta evaluación es necesaria. Nosotros como trabajadores debemos aceptar la evaluación porque tiende a ayudarnos. Si fuéramos directivos o funcionarios, tenemos que llevar a cabo la evaluación, porque si no, no sabemos qué está haciendo, cómo se está comportando el personal de la empresa. Luego se apunta, digamos, a una adecuada coordinación, adjudicación y coordinación de puestos, ¿no? Hay que coordinar ahí para poner, digamos, al trabajador más capacitado en un puesto, porque es la única forma de garantizar que haga bien su trabajo, ¿no? A un contable no lo puedes poner ahí de secretario, ¿no? Porque de repente ni sabe digitar un oficio, una carta, ¿no? Y a una secretaria no lo puede poner de que opere un sistema contable porque va a comenzar ahí a ver su Facebook. Bien, seguimos. En el marco de los recursos humanos también tenemos que ver de darle una adecuada retribución al personal. La retribución tiene que ver con el sueldo para cada uno. Solamente dándole una adecuada retribución podemos asegurar, digamos, un buen trabajo, una lealtad, ¿no? Que no robe, que no coimee. La coime está de moda. Si lo hace el presidente, ¿por qué no lo puede hacer un trabajador? Fíjense pues hasta dónde hemos llegado. No puede darse así, digamos, las cosas malas no pueden ser así de tan perversa, digamos, ¿no? Seguimos. Compartir. Esto es importante. Muchas veces, cuando en lo personal he realizado auditorías, hemos llegado a una empresa y le pedimos, entréguenos por favor el manual de organización y funciones. Y es ahí donde está esto. O entréguenos el plan estratégico. Y es ahí también donde está esto, la misión, la visión, los objetivos, ¿no? Entonces, esos documentos, ¿no? Plan estratégico, manual de organización y funciones, nos entregan, pero está planchadito, nuevecito, ¿no? Que nadie lo utiliza, nadie lo ha visto, ¿no? Felizmente ahora con la internet ya los planes están en la red, y ahí le crean una pestaña y ahí están estos documentos en la mayoría de empresas, ¿no? Incluso aquí mismo en Villarreal tenemos, entrando a la página web, tenemos ahí, podemos ver la ley de creación de la universidad, podemos ver el estatuto de la universidad, podemos ver el reglamento de la universidad, podemos ver una serie de normas, tanto en lo académico como administrativo, financiero y otros aspectos que corresponden a la gestión de la universidad. Entonces, en cualquier empresa, el trabajador tiene que conocer la misión, la visión, los objetivos, todo, para que se conecte con eso, ¿no?
¿Cómo le puedes pedir que trabaje más si no sabe a dónde va? Tiene que saber qué es lo que busca la empresa, hacia dónde va la empresa para que el trabajador dé o exigirle, digamos, todo eso. Para decirle, no estamos logrando la meta, compadre. Agiliza, ponte y llega temprano, haz tu trabajo, participa, actúa, coordina, ¿no? Porque estamos retrasados en la meta, ¿no? O de repente ya logramos la meta. Con tranquilidad, muchachos, que hemos logrado la meta, ¿no? Por ejemplo, hay una universidad particular donde trabajo y todas las semanas nos evalúan así con meta y objetivo, ¿no? Y están ahí que cada fin de semana nos comunican, profesores, lo felicitamos porque hemos logrado la meta. La mayoría de casos viene sucediendo así, salvo algunos casos así, algunos dicen, tal profesor no logró la meta. Y entonces nosotros lo incentivamos, y el colega, ¿qué pasó, hermano? Ya pues, ponte las pilas ahí porque estás malogrando a todo, porque cuando uno no cumple, no cumplen todos, ¿eh? La idea es que cumplamos todos. Y todo eso se puede hacer en ese marco que indica aquí compartir con los trabajadores o colaboradores la misión, visión, objetivos y metas. Faltó ahí las metas. Incluso las metas son las más inmediatas, ¿no? Incluso yo diría, más que la misión, visión, incluso objetivo, el trabajador debe conocer las metas. Metas. ¿Cuál es la meta? Fabricar 1.000.000 de pares de calzado, 1.000.000 de libros, 1.000.000 de uniformes. ¿Cuál es la meta? Prestar 20 servicios semanales. ¿Cuál es la meta? Prestar 200 servicios mensuales, por decirlo. Esas metas son necesarias, ¿no? Esta es la parte del plan de financiamiento. El plan de financiamiento. Dice estructuración o composición del capital social propio y ajeno. Ojo ahí, ahorita vamos a ver un caso práctico, propio y ajeno. Calcular los flujos de caja, ya, eso es lo que le decía hace ratito. Muy importante eso de los flujos de caja, ¿no? Valoración de la inversión, ¿no? La evaluación del proyecto, le decía al inicio, ¿no? Esto de aplicación del famoso VAN, valor actual neto, TIR, tasa interna de retorno, RB, relación beneficio-costo, ¿no? RBC, relación beneficio-costo. Entonces, todo eso es necesario. Pero todo esto parte de acá, miren, voy a hacer rapidito aquí un cuadrito. Este es un estado de situación financiera, miren. Ajá, así, por acá, pa. Y en este lado nosotros tenemos acá los activos. Esto se llama activos. Acá tenemos los activos, que también se le llama inversiones. Los activos también son inversiones, ¿eh? Y en el otro lado tenemos acá las deudas o financiamiento, o también llamado capital financiero. Todo esto también se llama capital financiero. Tomen nota, es un nombrecito, ¿no? Cuando dice, mire, acá dice, en la primera parte dice estructuración. Debemos estructurar adecuadamente acá, ¿no? Comenzamos con esto del capital financiero acá, al lado derecho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí, esto de acá va a ser el patrimonio neto, que podríamos presentarlo, por ejemplo, en un 30%. Patrimonio neto, 30%. Esto es lo que pertenece a los accionistas. Este es el aporte de los accionistas. Los accionistas deberían aportar ahí no más del 30%. Y mientras menos, sea mejor, ¿no? Si es 20, mejor, ¿no? Si es 10%, mejor, ¿no?
Y el resto, que es el pasivo, todo esto se le llama técnicamente el pasivo, ¿no? Todo esto es el pasivo. Pero dentro del pasivo va a haber así esto, va a haber una división acá. Esto le vamos a poner doble rayita para que diferencia. Este es doble rayita. Ya está. O es una raya, digamos, más gordita, ya, correcto. Tenemos pasivo entonces en la parte superior y en la parte inferior el patrimonio neto. Así se conforma el capital financiero de la empresa, o las deudas, o el financiamiento. Pero este pasivo corriente puede ser, perdón, este pasivo puede ser pasivo corriente. Este cuadrito de arriba, pasivo corriente. Y el otro, este de acá, tenemos como pasivo no corriente. El pasivo corriente son la deuda de corto plazo. Y este pasivo no corriente son las deudas de mediano y largo plazo. ¿Cuánto debe ser? Todo el pasivo va a ser 70%, ¿no? Porque abajo ya tengo 30%. Y arriba el pasivo va a ser 70%. Pero puedo ver, digamos acá, que el pasivo corriente lo puedo configurar como 20%. Ahí debe ser así un 20%, no más. La deuda corriente, la de corto plazo, debe ser así pequeña. Y más bien la mayor parte, o sea, el 50%, ¿qué es esto? El 50% que es este cuadro. No me deja escribir esto. A ver un ratito. Ahí está el 50%. Ajá. Ahí está el 50%. De modo que todo sumado es 100%. Así debería estar estructurada la deuda. Esta deuda que está abajo, esto es de los accionistas, de los dueños. Aquí están los dueños. Aquí están los dueños o llamados socios para algunas empresas, llamados accionistas para otras empresas. Ellos deberían aportar no más de ese porcentaje. No más de ese porcentaje. Y esto que tenemos arriba, el pasivo, todo este pasivo, voy a hacerle ahí una rayita interna, ahí, todo este pasivo, son la deuda con terceros, así se le llama, deuda con terceros. ¿Y quiénes pueden ser los terceros? Los trabajadores, los proveedores, los acreedores, ¿no? Y cualquier otro ente al cual la empresa le deba. Esta estructura significa lo siguiente. Esta estructura significa que yo voy a trabajar con dinero ajeno, que prefiero trabajar con dinero ajeno y con poco dinero de los dueños de la empresa. Y con eso hago que los dueños corran poco riesgo. Y el mayor riesgo esté en los acreedores, proveedores, trabajadores, etc. Esa es la forma moderna de trabajar, ¿no? Un buen gerente hace que esa estructura se dé en una empresa. Porque esa es la forma, digamos, que más adecuada de trabajar, ¿no? Algunos dirán, profesor, pero teniendo deudas con terceros va a tener intereses y los intereses son altos. Es cierto. Por eso justamente hay que saber trabajar. Por eso se quiere, digamos, un buen gerente, una persona que gerencie las deudas adecuadamente, que negocie tasas, que negocie créditos a bajas tasas, a largo plazo, ¿no? Eso es lo que se quiere. Porque si te van a ensartar, como a veces ocurre, con una alta tasa y un corto plazo, para eso no quiero gerente.
Para eso, suficiente con un analfabeto que pueda tener ahí al cargo de la empresa, ¿no? Bien, eso es lo que debemos tener en cuenta en la estructura de las deudas o capital financiero. En el otro lado, mire qué puede pasar en el otro lado, aquí al lado izquierdo. En la parte inferior vamos a tener el activo no corriente, o también llamado capital de trabajo. No, perdón, bienes de capital. Esto de abajo se llama bienes de capital, activo no corriente o bienes de capital. Anote, activo no corriente o bienes de capital, que debe ser pequeño, ahí, menos de 30%, le estoy poniendo ahí 20%. Y lo que está arriba, que se llama el activo corriente. Todo esto es activo corriente. Todo esto es activo corriente. O también llamado capital de trabajo bruto. Capital de trabajo bruto, que en este caso alcanzaría el 80%. Así debería funcionar una empresa. Tener un alto activo corriente, o lo que es lo mismo, tener un alto capital de trabajo bruto. Y tener lo menos posible en activo no corriente. Pero algunos dirán, profesor, pero el activo no corriente son terrenos, maquinaria, equipos, vehículos, y ahí está toda la plata, profe. Es cierto, pero hoy por hoy ya no es necesario comprar eso. A eso voy, ¿no? No es necesario tener esas inversiones, sino alquilarlas. Hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy se trabaja así. Antes se tenía ese activo no corriente, era alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa constructora se dedicaba, digamos, a comprar un gran terreno para poner ahí sus vehículos, sus tractores, sus retroexcavadoras, sus escaleras mecánicas, ¿no? Hoy por hoy no. Hoy por hoy las constructoras, las medianas y las pequeñas, no tienen nada. No tienen ni el terreno, no tienen ni el vehículo, no tienen ni los equipos, no tienen nada. Se preocupan en lograr un contrato. Se preocupan por lograr un contrato. Una vez que logran el contrato, buscan toda la maquinaria que necesitan, contratan todo el personal. Hoy por hoy se trabaja así, ¿no? Entonces abajo lo que llama técnicamente se terceriza. Hay que tercerizar los activos fijos, que también le llaman al activo no corriente, ¿no? Incluso el personal se terceriza. Todo, la tendencia está, digamos, a ahorrar costos. Está todo esto orientado. Bien, vamos a ver ahí si ustedes han comprendido todo esto. Vamos con la pregunta. Comenzamos con la pregunta. El chat está abierto. A ver. Yo le pregunto ahí, ¿cuáles son los grandes elementos en una estructura financiera? ¿Cuáles son los grandes elementos en una estructura financiera? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice Sotomayor? Los grandes elementos en una estructura financiera. En el cuadrito que acabamos de ver, esa es estructura financiera. ¿Qué dice Lozano? ¿Qué dice Quintana? ¿Qué dice Salamanca, Caguana, Martínez? Por ahí, Arias. Tenemos Ávila. Y también tenemos ahí muchos participantes ahí que están también ahí. A ver, el capital financiero, sí, ese es uno, correcto. Que agradezco ahí a Quintana, pues, la delegada dando la hora siempre. Efectivamente tenemos, pero al otro lado, ¿qué cosa había al otro lado del capital financiero? Capital financiero son las deudas. Y la maquinaria es una parte, un cachito, ¿no? Capital humano, no, naranja. Estamos hablando de la parte financiera. La parte financiera no entra nada del ser de capital humano. Para abreviar, porque la hora va avanzando, miren, tenemos
las inversiones o activos en un lado y las deudas o capital financiero en el otro lado. Así de claro. Anoten eso, es pregunta de examen, ¿eh? Inversiones o activos, lado izquierdo, lado derecho, deudas o capital financiero. Ahora, les pregunto, si han retenido, si le tomaron foto ahí a los garabatos que hice. A ver, le pregunto yo lo siguiente. En la parte de las inversiones, o activos, ¿qué concepto o qué elemento debe ser mayor? En la parte de los activos o inversiones, ¿qué parte debe ser mayor? Contesten, por favor. Ahí repito, no veo nada. Bueno, creo que ya no quieren estudiar ustedes. Ya se cansaron de estudiar, ¿eh? A ver, había una respuesta. Ahí tenemos algunas respuestas. Excelente la respuesta que nos da ahí Quintana. Otra vez Quintana. Oye, Quintana, qué bien. Ya 20, ya no asista, ya Quintana. Estás aprobada, pues. Correcto. Seguimos. ¿Qué más? Por ahí también mencionaba, también Morales. Morales decía activo corriente, correcto, debe ser el mayor, ¿no es cierto? Acá Quintana decía bruto, no sé si me está insultando, no Profesor, sé, quise no sé decir si me está capital de insultando trabajo bruto. No, o, profesor, o le está diciendo, no, profesor, quise decir no, capital de no, trabajo bruto. ya está Disculpe. bien, no te preocupes. El escano también dice ahí activo corriente, está bien, correcto, muy bien. Efectivamente, el activo corriente o capital de trabajo bruto, como reitera que la respuesta Quintana, es es el que debe ser mayor, ¿no? Si es mayor al 80%, mejor aún, ¿eh? Mejor aún. Bueno, me voy al otro lado. Ahora le pregunto lo siguiente. Bueno, la respuesta está ahí, el escano dice el 80%, claro. Incluso si puede ser mayor, mejor, ¿eh? ¿Por qué? Mire, el capital de trabajo es lo que permite moverse. Nada uno gana, digamos, teniendo un buen terreno, un buen local, si no tiene energía eléctrica, si no tiene un trabajador, si no tiene una computadora que opere, que funcione, por decirlo, o no tiene una máquina ahí que funcione. El funcionamiento, el proceso, ahí estamos hablando del capital de trabajo, ¿no? El capital de trabajo es como la sangre al cuerpo humano. Eh, Escuchen bien ese ejemplo que voy a dar, es como la sangre del cuerpo humano. Miren, usted podrá tener ahí, como veo a Sotomayor, alto, fornido, punche, tiene bastante punche. Aquí también lo veo a Salamanca, ¿no? Parece que es Mister Perú, ¿no? Bueno, podemos tener así un cuerpo maravilloso, pero si la sangre no irriga al cerebro y el cerebro no a las órdenes para que funcione el brazo que se mueve, la cara que se mueve, la vista, el oído y cada órgano, ¿no? No se podría hacer nada, ¿no? Por eso digo que el capital de trabajo equivale a la sangre en el cuerpo humano. Es lo que permite movilizar, darle movimiento a la empresa, ¿no? Sin capital de trabajo sería, digamos, un cascarón, una empresa, un local ahí sin nada adentro, sin máquina, sin trabajadores, sin procesos, sin energía, sin nada, ¿no? Como puede ser el cuerpo humano cuando uno muere, ¿no? Cuando uno muere es un esqueleto ahí, ¿no? Y ese esqueleto, como ya no hay vida, ya la sangre no irriga y por lo tanto ya no funciona, ya dejó de funcionar, ¿no? Pero bien, entonces vamos al otro lado. La sangre tiene poder, ¿sí? Eso es lo que dicen también a nivel religioso, le dan mucho valor a la sangre. Y en el cuerpo humano, si no es la sangre, no funcionaría nada, ¿no? La sangre hace que irrigue el cerebro y el cerebro comienza a ordenar, ¿no? Sin eso estaríamos muertos, ¿no? Bien,
En las deudas, o capital financiero, ¿cuál es el rubro o elemento que debe ser más alto? ¿Qué dicen? Hay dos elementos ahí, dos elementos, pero uno de esos debe ser el mayor, ¿no? El más alto. ¿Cuál? ¿Qué dice ahí? Pasivo corriente. No, hay algunos errores ahí. Hay algunos errores. Hay unos errores por ahí. Miren, el que debe ser más alto es el pasivo, así en términos generales, el pasivo, ¿no? Porque ahí hay dos elementos, pasivo y patrimonio neto. Pasivo parte superior, patrimonio neto la parte inferior. De las dos partes, el pasivo debe ser mayor, ¿no? Ya dentro del pasivo, es el pasivo no corriente el que debe ser mayor. ¿Por qué? Todo eso tiene su razón, ¿no? Cuando el pasivo es mayor que el patrimonio neto, es que estoy trabajando con el dinero ajeno. Y como ustedes saben, qué rico es vivir del dinero ajeno. Qué rico que es trabajar con el dinero ajeno, ¿no? Qué rico que es vivir de la suegra, de los suegros, ¿no? Como seguramente hay más de uno acá en el salón, ¿no? Lo mismo pasa en los negocios, ¿no? O sea, cuando hay mayor patrimonio, es tu dinero, es el dinero del dueño, es el dinero de los accionistas, ¿no? Por eso que buscamos que ese dinero sea el menor, para que no corra riesgos. Y más bien los riesgos estén ahí con los proveedores, acreedores, como ya lo indicamos, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, creo que ya es suficiente. Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. La lista, me dice delegada quién está en falto. Ok, profesor. ¿Tiene por si acaso? ¿Tendrás ese dato? Sí, le puedo indicar de acuerdo a los que están presentes. A ver. Ya, un ratito está cargando ahí. El sistema se pone un poco lento. Teams un poco pesado. Ya, estamos ahí. Estamos con ustedes, sección B, ¿no es cierto? Por acá, a ver. El día de hoy también voy a cargar una tarea, por si acaso tengan en cuenta. Bien, hoy sábado 7. Está ahí. Profesor, Dime, ¿quién está falto? Zapata, no lo veo a Zapata Edwin. Zapata, ya, falto. Dime otro. Hay como 20 que están faltos, ¿no? Pierola me comunicó que tenía inconvenientes, profesor, para ingresar. ¿Qué hacemos? Ya. Pero estaba ahí atento, más o menos, ya. Sigue. Sí. Ya, dime otro. No hay más. Todos ¿No hay estamos, más? pues. Sí los veo Ya. a todos. Ya, correcto. Profesor, otra consulta con respecto ¿cómo se llama? A las diapositivas. He visto en las clases están las clases, pero no hay archivos adjuntos. Sí, sí, no sé qué ha pasado ahí con la secretaria, se ha emocionado y no ha puesto los materiales. De aquí más de un rato lo coloco, no se preocupe. ¿Ya? Ok, profesor. Ok, Sí, muchas gracias. Nos quedamos ahí. Gracias, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Disculpe, Sí. Aquino de la Cruz, tuve problemas con mi audio.
No se preocupe, está presente. Gracias. Ajá, gracias.